Aquí con mi colega y querido amigo, el doctor Darío Espada, los saludamos a quienes hoy nos acompañan en este auditorio muy cordialmente. Es para nosotros un honor estar hoy aquí presentando este libro. Este libro presenta los resultados de un proyecto de investigación que venimos desarrollando en el ámbito institucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas de UCES en el periodo comprendido entre los años 2022 y 2024. Como equipo de investigación nos propusimos abordar una de las comunidades en situación de especial vulnerabilidad, no solo en Argentina, sino también en otros países. Esto porque se trata de una comunidad que no solo ha sido víctima de racismo, de discriminación racial y de esclavitud durante siglos, sino también porque ha sido objeto, y sigue siendo objeto, de la negación de derechos esenciales. Esto da origen al libro que hoy presentamos y a su título, Comunidades Afrodescendientes, aportes para políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Este equipo de investigación considera que la vigencia de los derechos humanos debe ser integral y no basta con garantizar los derechos civiles y políticos si esto no conlleva también la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas por igual. Los avances de investigación que han resultado de este proyecto fueron presentados tanto en actividades internas como también en externas. Destacamos en particular el Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad Ecuador 2024. También contamos con declaraciones de interés, ¿no, Darío? Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí también con mi colega y amiga Paola Urbina. Felices de haber llegado a este momento. Si bien es un producto que ya terminamos, que celebramos a nivel grupal, bueno, hoy es el acto social, el acto académico de su presentación. Agradecemos a todas las autoridades de esta prestigiosa universidad y bueno, sobre todo agradecemos a este equipo que realmente tomó esta investigación con muchísima responsabilidad, con el cual teníamos contacto día a día, o sea que esto es un trabajo que realmente debe ser valorado y así lo consideramos, un trabajo de investigación muy serio que abarca y que toca un tema que con Paola nos pareció fundamental. Conversando un día acerca de distintos proyectos que tenemos en agenda, surgió el tema de la invisibilización que existe sobre la comunidad afro en la Argentina, en espacios de poder, en espacios de toma de decisión, tanto a nivel público como a nivel privado, y decidimos que este iba a ser un tema que nos iba a convocar realmente, y así lo fue. Como bien dijo Paola, esta investigación tuvo 3 declaraciones de interés muy importantes. Tuvo una declaración de interés lograda a través de Paola, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Luego tuvo la declaración de interés de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y finalmente tuvo la declaración de interés de IARPIDI,
que aquí contamos con la presencia de su presidente hoy y que bueno, luego lo vamos a presentar y va a expresar unas palabras. Es como volver sobre las propias palabras que acabamos de decir, agradecer a todo este grupo de investigadores este trabajo que fue tomado con tanta seriedad y con tanta responsabilidad y bueno, y contarles que el trabajo está estructurado en 6 capítulos, en los cuales se abordan algunas problemáticas, no todas, con las cuales se enfrenta la comunidad afrodescendiente, no solo en Argentina, sino también en Brasil, en Colombia, en Haití. Bueno, y contiene este libro una reseña de cada autor y de cada autora, ¿no? Y bueno, qué mejor que los propios autores y autoras nos comenten bueno, por qué eligieron el tema que eligieron, la línea de investigación que eligieron, desarrollar, y qué les ha significado ser parte de un proyecto de investigación. Pero antes de pasar a presentar a cada uno de los autores y autoras, bueno, la idea sería precisamente, bueno, que sepan quiénes integran el equipo en general, y por eso, en primer lugar, voy a pasar, ¿sí?, a contarles de quién se trata, quien está aquí hoy a mi lado, ¿sí?, como co-director de este proyecto de investigación. Ya vamos en el segundo proyecto de investigación y tenemos ahí también uno ya pronto, también otra investigación a culminar, que seguramente será a fin de año. Entonces, bueno, valorar que otro colega, que un amigo, que un docente de la casa, en forma totalmente desinteresada, se haga el tiempo, ¿no? Así como se lo han hecho también cada uno de los integrantes de este equipo de investigación, para investigar, ¿no? Para investigar, pero no solo digo investigar, sino también, reunirse, porque formar parte de un equipo de investigación implica hacerse el tiempo para poder reunirse periódicamente con el equipo, poder interactuar con cada uno de los integrantes del equipo, estar atento a las consultas que van surgiendo, ¿no?, en el quehacer, leer, ¿sí?, leer cada uno de los avances, hacer las sugerencias que se consideren convenientes y volver a releer nuevamente. O sea, no es decir, bueno, a ver, ¿qué investigo? Investigo sobre este tema. No, es eso, ¿no? Ir validando y retroalimentando digamos, los resultados a los cuales se va arribando, las conclusiones y las propuestas jurídicas que van surgiendo. Entonces, bueno, por eso sí me parece conveniente, ¿sí?, presentarlo. Darío es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Derecho de esta casa, es magíster en Alta Dirección Pública por la Universidad Menéndez Pelayo, Santander, en convenio con el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid y la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón Madrid. Es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Abierta Interamericana, es especialista en docencia universitaria por UBA, es diplomado en Diseño y Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad Catalana Pompeu Fabra, es diplomado en Gestión de Proyectos de Desarrollo por el Banco Interamericano de Desarrollo, diplomado en Gestión Pública Provincial con orientación en Gobierno del Instituto Provincial de Administración Pública, profesor de grado, doctorado y maestría de UCES, profesor también en la Universidad Abierta Interamericana, y en UCES es investigador y codirector de varios proyectos de investigación. Es autor de numerosas publicaciones en materia de partidos políticos, género y derechos humanos. Y ahora pasamos, ¿sí?, a presentar entonces, ¿te parece?, a cada uno de los integrantes del equipo. Primero me parece presentar a mi querida amiga y colega, aquí al lado, Paola, aunque todos la conocemos y sabemos muy bien, pero bueno, vale la pena igualmente hacer una reseña. Paola es, no
sé si se escucha bien. Paola es abogada por la Universidad de El Salvador, es doctora en Derecho por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. En UCES es coordinadora general de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, directora del doctorado en Derecho y de la revista Ratio Iuris, directora del Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas, profesora titular del doctorado, maestría, especialización y grado. Es miembro del Instituto de Derecho a la Salud de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, AAJC. Es directora de proyectos de investigación, tesis de doctorado y maestría, tutora de trabajos finales, de especialización y trabajos finales de grado. Es directora de capacitación parlamentaria del Senado de la Nación e integrante de la Red Internacional de Expertos en Parlamentos. Es autora de numerosas publicaciones en materia de salud y derechos humanos. Bueno, pasamos a presentar entonces al equipo, ¿sí? Bueno, nos complace presentar en primer lugar a María Pilar Delgado Peña. Pilar, Pili, ¿sí?, como la conocemos, es médica, graduada en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Venezuela. Hizo su reválida de medicina en la Universidad de Buenos Aires. Es gastroenteróloga por la Universidad de El Salvador. Es abogada, graduada en UCES. Es doctora en Derecho de UCES. Es magíster en Gestión de Gas y Petróleo por la Universidad Austral. Es diplomada en Gestión Legislativa por el Honorable Senado de la Nación. Es investigadora y miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas de UCES. Pilar, adelante. Bueno, buenas tardes. Quisiera agradecer a Dios por el COVID. Bien. Buenas tardes, quisiera agradecer a Dios y a todas las personas que están acá, a la doctora Paola por habernos invitado a esta presentación, a esta investigación tan importante y el interés que ella genera en nosotros para motivarnos y lograr esta meta. Esto para nosotros es una meta alcanzada y lo importante del tema de investigación que habla de esta población que es una población que es vulnerable y que es declarada de interés tanto por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, así como también en nuestra región la CEPAL. Y en mi caso vamos a hablar sobre el derecho de la salud de la población afrodescendiente en Argentina y en perspectiva comparada. Sabemos que estas organizaciones tienen como fin último, y sabemos que existe una agenda que es la Agenda 2030 que tiene sus objetivos. Y dentro de sus objetivos está el objetivo 10, que es el de reducir la desigualdad, que es un objetivo en el que invita a todos los organismos y a cada una de las naciones a prestar atención en cuestiones de desigualdad, como lo vemos con esta población, en el cual tenemos muchos documentos manejamos de la CEPAL, de organismos europeos y el interés en esta población, y es hacia el desarrollo humano integral y igual. Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos, claro, planteamos el derecho a la salud, más allá de que es mi línea de investigación desde siempre, y que ya vengo trabajando desde el doctorado. Es un derecho importante para el desarrollo de las personas.
y como lo plantea en la cláusula del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es ese derecho de las personas a gozar del más alto nivel de salud, tanto física como mental. Cuando nosotros nos vamos a investigar de qué se trata este derecho, entonces plantea aspectos que es lo que nos va a llevar a nosotros a fijar el interés en este derecho y a perseguir cuáles son los factores que impiden ese goce de esta población específicamente, en el que ya vienen declarando estos organismos que son personas que tienen ese pasado de trata esclavista y de racismo, pero que además está documentado que ellos tienen un legado que está forjado en violencia, en marginación, que se traduce en invisibilidad, en barrera, en imposibilidad con ese pasado de lograr derechos que sí otros grupos logran o por lo menos están en la vida de lograr. Acceder, sobre todo con estos objetivos que se plantea, para bien o para mal, dependiendo de la interpretación que le dé cada uno. Está claramente documentado que desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de investigadores, que es lo que hace la CEPAL de mostrarnos a nosotros hasta dónde nosotros hemos conseguido documentos respecto al derecho a la salud. Entonces les había comentado que plantea la accesibilidad, el acceso al sistema de salud, plantea la regulación y también cómo protege a la persona frente a la violación de sus derechos. Son esos tres objetivos o tres aspectos que siempre ante el derecho de la salud tenemos que enfocar si se cumplen para que se ejerza como tal ese derecho, sea efectivo. Entonces, cuando hablamos del acceso, plantea los documentos plantean que no se trata solo de tener hospitales, ¿sí? de distribuir o dividir un sistema de salud que en Argentina sabemos que hay acceso, está dividido en tres sistemas: público, privado y de seguridad social, que todos tienen acceso, que existe el acceso a cualquier sistema de salud en igualdad de oportunidades, pero cuando vamos a ver a la igualdad de oportunidades para esta población es donde se empieza a ver en cuál es el problema que existe. Y plantea que el acceso no es solo tener esos hospitales y que decimos que es público y todo público para todo y para todo. No, es que también habla de distribución de los centros de salud, está precarizado para las áreas donde se han hecho investigaciones donde viven estas poblaciones, también la asequibilidad y sobre todo, que es el fin último de nosotros, es la integración, ese vínculo intercultural que ellos no deben desarraigarse o que ya traen de sus ancestros, ¿sí? Y que en las investigaciones que se realizan plantea que todo esto que estoy diciendo, que más allá de que ya entendemos y lo van a leer, que es la regulación, hay vacío legal en cuestiones específicas a incorporar este tipo de vínculos culturales con, en este caso, la afrodescendencia, que lo confirmamos según la hipótesis que planteamos, que había falta de una regulación formal para el acceso, y conseguimos que existen como factores, barreras que vienen no solamente barreras discriminatorias y estereotipos y cuestiones de salud, sino también cuestiones de fondo, como son una barrera de estructura que, como esto que planteamos, que no hay se pide
la distribución de los centros de salud que estén incorporados en esas zonas, así como también ya, como dice la Constitución, que es promover estas medidas de acción positiva hacia estos grupos que son vulnerables, pero que vayan hacia directamente a plantearlos como población específica. Y en este sentido nosotros conseguimos que, por ejemplo, en Argentina sí podemos decir que desde el punto de vista de fondo tenemos para todos las leyes de salud. Tenemos la ley de salud que nos plantea que relacionadas a la salud, como es la ley de la relación de los pacientes y de los con el personal de salud y las instituciones de salud, así como también la de salud pública y la de discapacidad y la de las personas mayores, que plantean el derecho a la salud para todos por igual y sin discriminación ni sexo ni raza. Ya eso lo sabemos, pero al final, cuando vemos en este tipo para esta población, entonces nos planteamos que hay una barrera, tanto digamos que puede ser estructural desde el punto de vista de la salud, que no incorpora esta cuestión intercultural, que también sea de conocimiento tanto para nosotros como médicos a la hora de atender culturas distintas, así como también el Estado de incorporarlo y comunicar el sistema de salud como tal para la población afrodescendiente, que tiene su cultura arraigada de sus ancestros de África, y que son manejos distintos que hay que conocer. Y ahí es donde nosotros, entonces, el aporte que logramos realizar es sobre todo eso de las medidas de acción positiva, de ese vínculo con las organizaciones de personas que se reconocen con ese pasado, y para buscar esa justicia social de plantear en las leyes que ya están, para que no haya colisión, de plantear ya directamente sobre cuestiones de salud directamente en favor de esta población. Muchas gracias, Pilar. Ahora invitamos, invitamos a Romina Lamic, abogada por la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Responsabilidad Social Empresaria por la Universidad Torcuato Di Tella, diplomada en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Buenos Aires, doctoranda en Derecho por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, maestranda en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad del Siglo XXI, investigadora y miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCES, integrante del Departamento de Compliance del Banco Provincia de Tierra del Fuego. Bueno, Pilar recién nos habló del derecho a la salud y qué tan importante es que se derivan muchos otros. Sin salud no se puede trabajar, por ejemplo. Cuando Darío y Paula nos propusieron las líneas de investigación que pensaban que eran útiles para esta investigación, personalmente me sentí tentada a elegir temas de género, porque no solo por ser mujer, sino por ser partícipe también de un cambio cultural que todos estamos viviendo, ¿no? Donde los roles ya no están tan definidos, no hay tanto femenino masculino, y esto transforma la forma en que concebimos las familias y se están desarrollando nuestros niños. Pero era un poco amplio hablar de género en general para la comunidad afrodescendiente, entonces nos fuimos orientando hacia averiguar, tratar de investigar qué es lo que pasaba con la situación laboral de las mujeres afrodescendientes. Y un poco es necesario en este contexto hacer algo de historia para ver por qué es que hoy tienen
la situación laboral que tienen. Si nos remontamos a Buenos Aires de hace 200 años, vemos los patios coloniales, vamos a ver mujeres que son lavanderas, cocineras, niñeras, personas que cosen, costureras, digo, en general son roles que estaban asociadas con tareas de cuidado y esa historia hoy sigue siendo una realidad porque las mujeres afrodescendientes están sobrerepresentadas en tareas domésticas. Y hubo una persona, que es una mujer afrodescendiente, que se preguntó si entonces esta realidad tan difícil que ellas vivían era solo por ser mujer o solo por ser afrodescendientes. Entonces crea el concepto de interseccionalidad y ella plantea que esta opresión no puede ser vista en forma aislada, sino que operan en forma conjunta, y crea el concepto de interseccionalidad que dice que las mujeres están justo en esa línea donde se juntan sexismo y racismo. Y a mí se me ocurrió una imagen cuando escuché la palabra intersección, dije como si fueran dos calles, ¿no? Una esquina, la intersección de racismo y sexismo, y ahí se encuentran las mujeres afrodescendientes sin señales de tránsito que le permitan esquivar los golpes que estos dos tipos de discriminación producen en ellas. Este concepto, que ya tiene varios años, hoy por hoy también pensamos que puede ser aplicable a otros tipos de vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, pensemos en mujeres afrodescendientes que además tienen una discapacidad, que además no tienen acceso a educación. Entonces, a medida que estas vulnerabilidades van confluyendo en una misma persona, el sistema de opresión se hace difícil de desarticular porque es difícil de identificar cuál es la causa principal que la lleva a estar en la situación que están actualmente. Esto que pensamos que puede pasar del siglo de 1800, ¿no? Muchos de los años que estamos acá, cuando participábamos de los actos del 25 de mayo, nos pintaban con corcho. Digo, fíjense hasta el estereotipo ese que hoy en día, bueno, ya no, pero cuando yo era chica sucedía eso. Eso más allá del tema de pintarse, digo, ya estaban como sesgadas al trabajo doméstico. Y ahí es donde aparecen los feminismos negros. Los feminismos negros lo que señalan es que la situación de discriminación de las mujeres negras no es igual a la situación de discriminación de las mujeres blancas. Porque cuando las mujeres blancas intentamos empezar a salir a trabajar y tener independencia, y hoy estamos luchando por romper el techo de cristal, las mujeres afrodescendientes todavía quedan relegadas a tareas domésticas y ni siquiera pudieron tener la posibilidad siquiera de ser amas de casa. Estaban esclavizadas, y esa esclavización hoy en día la siguen sufriendo. Esos resabios de discriminación hoy en día la siguen sufriendo. ¿Y qué pasa en Argentina? ¿Cuántas mujeres afrodescendientes hay? Tenemos un 0,7% de mujeres afrodescendientes. Pero no hay datos desagregados de esa población afrodescendiente en cuanto, por ejemplo, a sus condiciones laborales, a su nivel de educación, a su acceso a la salud. El Estado directamente ha decidido no ver. Y cuando el Estado decide no ver, hay algo que no se quiere visibilizar. Esto es algo que hemos compartido en nuestras charlas, en las reuniones de avances, que nos era difícil de acceder a esos datos. Teníamos que hacer mucho trabajo para acceder a esos datos. Y eso también era revelador de la poca importancia que estaba teniendo esta comunidad para el Estado. Hay muchas leyes que se han sancionado a nivel nacional e internacional, no articuladas, ¿no? Justamente no en forma interseccional, sino no articulan protección hacia la mujer y protección hacia la comunidad de afrodescendientes, sino que están desalineadas, y eso también es un dato revelador. Y por otra parte pensamos también que aún en día hoy
seguimos utilizando un lenguaje que crea una realidad, que perpetúa una realidad, ¿no? Y entonces a veces usamos términos como yo tuve un día negro, trabajé como un negro, hay una mano negra, y eso de alguna forma, si bien por un lado visibiliza, pero por otro lado asocia lo negro con lo negativo. Entonces, desde nuestro aporte pensamos en la importancia de empezar a usar un lenguaje distinto. Y para concluir y darle el espacio a mis otros colegas, queremos comunicarles que el libro es gratuito, pueden acceder. Es gratuito como también fue todo nuestro trabajo, fue ad honorem, y pensamos que es importante que toda esta investigación no quede acá, sino que todos los que están acá presentes se pregunten, me gustaría que más allá de quedarse con che, qué interesante el tema de los afrodescendientes, se pregunten internamente a ver cómo puedo yo participar sin querer, sin darme cuenta, en repetir este tipo de frases o de sesgos respecto a la comunidad afrodescendiente. Y bueno, si alguno siente la necesidad de leer un poquito más, tienen ahí el código QR para descargar el libro, y ojalá se sientan motivados a leer un poquito más y ver algunos datos un poco más finos. Muchísimas gracias, Romy. Presentamos entonces a continuación a Claudia Fornari y José Luis Agüero Iturbe. Claudia es abogada, graduada en UCES, es especialista en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y experta en estudios de delitos transnacionales, terrorismo y crimen organizado por la Universidad Tecnológica Nacional. Es doctoranda en Derecho de UCES, es investigadora y miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas de UCES. Por su parte, José Luis es abogado, graduado en la Universidad Católica Argentina, es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo, es especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral, es especialista en Derecho de la Alta Tecnología por la Universidad Católica Argentina, es doctorando en Derecho de UCES, es fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación. Es investigador y miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas de UCES. Y los invitamos, acá yo me corro, ¿sí? Buenas tardes a todos y todas. Yo me sumo a los agradecimientos que ya surgieron, sobre todo a la universidad por este espacio que nos brinda para poder investigar y para poder aportar información que existe, a veces no, a los directores, a ustedes que son parte de esta jornada, a mi familia por supuesto que me apoya, y mi colega que fue quien trabajó arduamente conmigo. ¿Por qué elegimos el tema de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral? Dentro de las líneas de investigación estaba esta línea y un poco tiene que ver con lo que yo vengo haciendo hace muchos años, más de 15 años de trabajo en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, crimen organizado y técnicas de detección, de prevención, de delitos transnacionales, desde distintas perspectivas, desde la perspectiva de la auditoría de bancos estatales en las cuales me encuentro actualmente, desde la perspectiva de la investigación a partir de este trabajo, desde la perspectiva docente en esta casa de estudios y en la UCA también, y
Y por qué no colaborar en entender qué nos está pasando con este colectivo desde el punto de vista de los registros de casos. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de políticas públicas, las políticas públicas sientan bases en función de datos. Cabe aclarar que detrás de cada dato hay una persona, y en este caso hay una víctima del delito de trata. Y el delito de trata es un delito precedente de lavado de activos, ¿sí? Es el segundo delito en términos económicos que genera mayor masa monetaria después del narcotráfico. ¿Cómo no prestarle atención? Fuimos a ver datos. La pregunta que nos habíamos hecho en su momento es si la etnia estaba en los registros de casos que elaboró la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia cuando elaboró el primer registro de casos de tratas de personas, registro que tardó más de 4 años en elaborarse y del cual emergen una serie de debilidades estructurales que tenemos a nivel país. Encontramos la causa raíz. Por eso los invitamos a leer este capítulo del libro, porque ahí van a entender desde la invisibilidad en el dato a partir de los censos hasta la razón por la cual ese registro de la etnia no solamente está, ninguna figura en casos. Y acá el doctor va a complementar esto que yo estoy diciendo. Antes de cerrar, yo los invito a todos a participar de este tipo de desafíos de investigación, porque de alguna manera nosotros le devolvemos a nuestra casa de estudio todo este tiempo que dedicamos a formarnos como doctores en Derecho, y también porque aportamos un granito de arena, y en este caso nuestro granito de arena es para que esas huellas invisibles en la trata de personas empiecen a ser visibles y dejen de ser huellas. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quiero contarles que UCES llegó a mi vida en un momento muy especial. Y cuando yo pienso en UCES, pienso en Darío y Paola, y espero que lo recuerden cuando presente la tesis. Bueno, igual que a Claudia, cuando nos invitaron a integrar este equipo de investigación en este proyecto que nos habían planteado, yo dije, tengo que participar, tengo que devolver algo a UCES de alguna manera. No sabía bien en qué, ¿sí? Porque mi tesis doctoral, a diferencia de Pili, no tenía nada que ver con el tema propuesto, y si bien mi campo laboral tiene que ver con los delitos de trata de personas en la justicia federal, mi campo de estudios académicos, mi tema de tesis es de alta tecnología, o sea, un desmadre total. Como todo hombre forjado en el fuego sagrado del matrimonio, y en contra de lo que Romina postuló, hay roles que siguen existiendo, y uno de esos es la obediencia. El universo me mandó un alma caritativa que me dijo, vos vas a investigar conmigo y vamos a elegir este tema. Y como todo hombre obediente, yo dije, sí, bueno, y acá estamos. El delito de trata de personas es un delito que atenta contra la libertad de las personas. La gravedad del delito, no solo por ser precedente del lavado de activos, es que es un delito que atenta contra la libertad de las personas. Y es un delito que cosifica a las personas. Dentro de ese ámbito nosotros nos planteamos qué sucedía con el tema de la comunidad afrodescendiente. Y ahí entramos a buscar si existía algún dato, algún guarismo que nos hiciera referencia con esta problemática, frente a lo que nosotros habíamos detectado, que es la existencia de leyes y proyectos que protegían de una manera especial a las víctimas de delitos de trata de este tipo de comunidades, de la comunidad, afrodescendiente, y de otro tipo de comunidades, pero en particular la que nosotros estábamos estudiando era la afrodescendiente. Frente a eso,
como bien postuló Paola y nuestras colegas señalaron, la comunidad es un grupo vulnerable. El delito de trata de personas tiene un agravante, que es cuando la víctima pertenece a una comunidad vulnerable, y en realidad cuando presenta una condición especial de vulnerabilidad. Entonces, no estaríamos frente a un delito común, sino frente a un delito agravado. No los voy a aburrir con cuestiones dogmáticas, sí voy a referirme en sentido genérico a lo que tiene que ver con el resultado, un poco el resultado de nuestra investigación, que es que en definitiva, como en la misma línea que decía Romina, no contenemos datos que nos permitan a nosotros construir una política pública tendiente a prevenir, no solo a prevenir este tipo de delitos para los colectivos de la comunidad afrodescendiente, sino para poder de alguna manera reparar y reintegrar a la sociedad a las víctimas afrodescendientes, ¿sí? Al no tener datos, no tener guarismos, la ley de víctimas se convierte en un instrumento genérico y no podemos adoptar políticas específicas que tengan en cuenta las características que identifican a este grupo. Por lo demás, los invito, igual que mis compañeras y mis colegas, a leer el libro. No es porque lo hayamos escrito nosotros, está muy bueno. Y nada, muchas gracias por estar acá y por aguantarme. Y gracias por prestarme a Claudia, que en definitiva terminamos siendo un matrimonio académico, ¿no? Ella ordenaba y yo hacía. Muchas gracias. En este momento me complace presentar a un investigador que está en Brasil. Es Luis Adriano Pinheiro Santos, abogado por la UNEMAT Brasil, especialista en Derecho y Proceso Civil por Universidad Dom Pedro II de Brasil, maestrando en Derecho Empresario por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, investigador y miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo desde Brasil. Es un gusto estar con ustedes hoy en esta tarde tan especial para honrar este proyecto de investigación al cual me invitaste, Darío y Paola, y que respondí con mucho gusto, ¿sí? Bueno, gustaría empezar mi charla con los más sinceros saludos también a todos los presentes que están en el auditorio de la ULCIS. Y bueno, no voy a profundizar mucho lo que escribí en el capítulo 4 del libro, porque nuestra intención es que ustedes tengan se sientan desafiados a leer, a hacer descargar el libro que está disponible para todos por el QR code, pero vamos a hacer algunos comentarios de lo que investigamos en este tiempo de investigación. Bueno, también me gustaría agradecer a la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, a la UCES, a través de la doctora Paola Urbino y del doctor Darío Fada, a quienes gracias a su constante dedicación hicieron posible este distinguido grupo de investigación de diversas nacionalidades se reunir y realizar los importantes descubrimientos presentados en este libro que ahora está disponible a todos. Trabajar en este proyecto ha sido un desafío personal y un desafío profesional también. Y ha sido también un placer, porque aborda un tema que para mí en Brasil es un tema sumariamente relevante y actual.
Tratar temas relacionados con las comunidades afrodescendientes, en especial en Brasil, es algo que toca directamente en nuestra historia, en mi historia, ¿sí? Bueno, cuando el profesor Dario me hizo la invitación, me invitó a participar en una clase de maestría al cual él me lecionaba, yo acepté de inmediato con muy gran entusiasmo. Y decidí entonces enfocar mi investigación específicamente en los estigmas sociales que sufren las comunidades afrodescendientes en Brasil y sus consecuencias en la actualidad. Y titulé el capítulo 4 del libro como Estigmas Sociales Afro-Brasileños, un viaje de resistencia y resiliencia a través de las leyes, donde hago un análisis social y un análisis legal a las garantías nacionales e internacionales que son dedicadas al pueblo, a las comunidades afrodescendentes en Brasil. Yo creo que al leer este capítulo, el lector comprenderá de forma clara y precisa la realidad de las comunidades afrodescendientes en Brasil y sus diversos múltiples segmentos y organizaciones, así como el peso de la ascendencia, ¿no?, y de la historia al pueblo y afrodescendiente, y también el apoyo legal que se nos ofrece a todos, a este grupo al cual yo pertenezco. Por tanto, yo los invito a descargar el libro que está disponible a todos y mediante el QR code y leer, ¿no?, lo que los proporciona y a disfrutar esta maravillosa obra. Una vez más, me gustaría agradecer a Dr. Dario y a doctora Paola, porque en este tiempo de investigación pudimos hacer descubiertas y hacer una reflexión que toca directamente a nuestro pueblo y hacer un análisis actual de lo que toca en los grupos afrodescendientes, en especial en Brasil, que es un gran país que tiene una población afrodescendiente muy grande y que diariamente, no sé si acompañan por los medios de comunicación, tenemos conflictos, tenemos, en esta semana, por ejemplo, tuvimos un gran conflicto armado y que en el estado de Río de Janeiro, en la ciudad de Río de Janeiro, y por más infeliz que sea hacer esta consideración, lo que miramos es que una gran parte de estas personas que hacen parte de estos grupos que son objeto de represalias son personas afrodescendientes que por la historia, que por el peso de la historia tienen muchos estigmas sociales que se reflejan directamente en esta situación actual que vivimos. Entonces, los estigmas sociales que yo busco analizar en el libro, en la investigación que hago, son estigmas que perpasan el tiempo y que se reflejan directamente en la vida de la población afrodescendiente, directamente en las condiciones, en el estudio, en el profesionalismo, en todos los aspectos sociales. Por esto es muy importante y es algo que tiene un peso muy grande para nosotros y al cual yo estoy muy agradecido de haber participado. Bueno, por esto muchas gracias, Dario, Paola y Uces. Es esto. Muchas gracias, Luis. Presentamos a continuación a Diego Alzate Echeverri. Diego es abogado por UNA Universidad de Colombia, es magíster en Derecho Comercial y de los Negocios por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Privado, también por la Universidad de Colombia, es doctorando en Derecho de UCES, investigador y miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas de UCES, es abogado litigante, docente universitario y director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Lasallista de Medellín, Colombia. Adelante, Diego, por favor. Hola, ¿me escuchan bien? Te
escuchamos muy bien. Muchas gracias. Un saludo muy afectuoso desde Medellín, Colombia, para todos mis coautores, todos los que están en este momento en el auditorio, en especial al doctor Darío Espada y muy especialmente a la doctora Paola Urbina, quien ha sido mi mentora en y sobre todo mi investigación, que habla acerca de los afrodescendientes en Colombia. El título que lleva mi capítulo es Legislación y avances estatales en Colombia. En este capítulo yo quise abordar en primer lugar cómo el Estado colombiano ha reconocido, aunque de manera desigual, los derechos de la población afrodescendiente, población que supera los 5 millones de personas en Colombia, es decir, que abarca el 10% de la población de nuestro país. El capítulo que trabajé da una iniciación histórica hablando de la racialización colonial, y es que la racialización colonial viene arraigada en nuestra cultura latinoamericana y podemos establecer sin lugar a equivocarnos que es allí donde inicia este flagelo y esta forma de tratar a la población afrodescendiente en todo nuestro continente. Posteriormente en Colombia hemos tenido la Constitución del 91, que fue el primer pilar donde determina que Colombia es un estado pluricultural y de esta manera le da reconocimiento a los derechos de los afrodescendientes. Y posteriormente con la Ley 70 del 93 se le otorgan unas prerrogativas a los afrodescendientes y a los indígenas, población también muy numerosa en Colombia, en relación a su territorio. El territorio para estas poblaciones ha sido el bastión sobre el cual se ha entrado a reconocer precisamente y a tener su lugar seguro a la población afrodescendiente en este país. Sin embargo, el discurso que se ha elaborado desde la Ley 70 del 93 y de la Constitución del 91 ha presentado más un desafío que una verdadera efectividad en sus derechos, ya que se han presentado sin número de barreras estructurales de desigualdad económica, de exclusión educativa y de falta de participación política, además de la violencia territorial derivada del conflicto armado en Colombia. Esa es pues la estructura que manejo al interior y al inicio de mi capítulo, para posteriormente hacer una comparación con precisamente la ley argentina, en especial a cómo trata la ley argentina a los delitos de racismo. Más adelante, teniendo de alguna manera una posición optimista de los tratos que le damos a nuestros afrocolombianos, propongo 3 líneas que se deben adoptar no solo en nuestro país, sino en la región latinoamericana, que son las siguientes. La primera, consolidar la igualdad sustantiva en las constituciones políticas y públicas. Segundo, crear observatorios regionales de cumplimiento de derechos a los afrodescendientes, con participación de dichas comunidades y, obviamente, de la academia. Y tercero, propongo fortalecer la educación intercultural y antirracista, porque ningún avance normativo sería verdaderamente duradero y transformador si no lo hacemos desde nuestra cultura y desde nuestra conciencia social. Para cerrar, quisiera
indicarles que la historia de América Latina y del pueblo afrodescendiente no solo ha sido sujeto de resistencia, sino también una fuerte identidad, música, espiritualidad y memoria colectiva. Como abogados, investigadores y docentes tenemos la responsabilidad de que el derecho deje de ser un lenguaje de exclusión y se convierta en un instrumento de reparación histórica. Ya lo decía el maestro Eduardo Galeano, la justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Nuestro compromiso como investigadores y como comunidad académica y ciudadanos latinoamericanos es lograr que la justicia también proteja a quienes caminan descalzo, pero con la dignidad intacta. Muchas gracias, un afectuoso saludo. Muchas gracias a vos, Diego. Bueno, nos queda la última investigadora. La voy presentando, es Adalgisa Braz da Cruz, licenciada en Derecho en las áreas forense y jurídica económica por la UCAN de Angola, doctoranda en Derecho por la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, investigadora y miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCE. Adelante, Adalgisa. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Quiero agradecer a la doctora Paola, doctor Dario por la invitación, la oportunidad de participar en este proyecto de investigación. Sirvió como una inspiración para mi tesis de doctorado. Fue muy agradable estar convosco todo ese tiempo. La investigación sobre las comunidades afrodescendientes es un tema muy actual, porque nosotros siempre decimos afrodescendientes, racismos, pero en la conciencia continuamos siempre con cultura de discriminación. Fue muy bueno trabajar con usted. Las reuniones fue muy tarde para mí, pero los resultados fue muy bueno. Gracias a todos los presentes, espero que disfruten de este libro. Mi investigación está relacionada con la desigualdad, la promoción y la igualdad de las comunidades afrodescendientes de Haití. Lo que me motivó a elegir este país, Haití, fue el hecho de que es el primer país afrodescendiente a conquistar su independencia, y su revolución sirvió de inspiración para los movimientos de negritud en la base biológica de las desorganizaciones africanas. El estudio, por mi capítulo, yo hablo sobre el acceso a la educación escolar básica en Haití, que está relacionado con la desigualdad social, de clases y de género que persisten desde el periodo postcolonial. Tras la independencia y el que logró eliminar el racismo colonial y las estructuras de poder,
reproducir la desigualdad. Estas manifestaciones de desigualdad tienen a ver con la fraca distribución de recursos, la falta de acceso a la educación, al empleo, a los derechos fundamentales. Puesto esto, yo no voy a hablar mucho sobre el capítulo porque es muy justo. Yo convido a todos a leer el libro del tema. Yo no voy a hablar más. Lo digo para acá. Muchas gracias, Alejandro. Dice, hace notar de que era muy tarde las reuniones, porque nosotros nos reuníamos alrededor de 6:30, 7, que era el horario en el cual, bueno, regresábamos de nuestras labores diarias. Y claro, en Angola es sumamente tarde, ya de madrugada a esa hora, entonces, bueno, le costaba a veces, estaba un rato, pero le costaba, y por eso hizo notar esta cuestión. Muchas gracias, Adalgisa. Muchas gracias, doctora Paola, doctor Dario. Quiero nueva invitación. Un honor, Angelita. Bueno, okay. Por último vamos a presentar al licenciado Nengumbi Sukama. Es licenciado en Administración de Empresas en el Congo. También cuenta con una especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños, Claxo, Flaxo, Brasil. Una tecnicatura superior en Transporte y Distribución en Australia, una tecnicatura superior en Estudios de Negocios en Inglaterra. Nengumbi nació en la República Democrática del Congo, ex-Zaire, llegó a Argentina en agosto de 1995 y en 2005 se nacionalizó argentino. Es activista político y de derechos humanos, fundador y director ejecutivo del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, IARPIDI, coordinador de la Comisión de Inclusión Social de la Red Argentino-Americano para el Liderazgo Real, cofundador de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina. Es miembro activo de Hola América y Ayoka Conosur. Como agente de cambio, el gran compromiso de su vida es la lucha por los derechos humanos. Que si bien no participó en el proyecto de investigación ni es autor de los capítulos, decidimos obviamente invitarlo porque, bueno, él preside, como acá bien lo adelantaba Darío, una institución que fue una de las que, bueno, nos acompañó con su declaración de interés de este proyecto, así que por eso lo invitamos. Solamente para que me puedan sacar fotos. Es una trampita. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que se escucha bien. En primer lugar, agradecer a Darío, que fue la persona que se comunicó conmigo por agosto de 2022, haciéndome llegar el proyecto de investigación y diciendo si fuera posible que IARPIDI lo declarara de interés. No, pero primero solamente se comunicó después, bueno, me gustaría ver el proyecto. Vi el proyecto y me pareció súper interesante. Un proyecto obviamente sin antecedente, sin precedente en el contexto argentino. Y después, obviamente, tuve comunicación con Paola, tuvimos encuentros de trabajo donde profundizamos
algunos temas, así que me llena de alegría ver que desde un ámbito académico en Argentina surge una producción académica sin una mirada eurocentrista. Es una mirada que apunta a la visibilidad del racismo y sus consecuencias para las comunidades afrodescendientes. Aprecio mucho este trabajo. El libro habla de comunidades afrodescendientes, aporte para políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Y a través de las distintas exposiciones hemos escuchado palabras como racismo, negación de derechos, vulneración de derechos. Lo que sí veo que el libro va a visibilizar con mayor profundidad es el origen del racismo. Cómo llegamos a un continente donde prevalece el racismo. En varios informes de Naciones Unidas surge que el racismo es el legado de la esclavitud y la colonización. Sabemos de la historia, pero lo peor acá es obvio que el racismo llegó con los conquistadores que se transformaron luego en colonizadores, partiendo de una falsedad científica de la existencia de varias razas humanas y jerarquizando esas razas. Y de ahí nace la superioridad racial de los europeos, que hoy se puede demostrar que se trató realmente de una falsedad científica que generó muchos daños a la humanidad, no solamente en América, sino también en África, en Asia e incluso en Europa. Lo bueno que el libro rescata identidades con un nuevo léxico, dice comunidades afrodescendientes, que sabemos, también la charla, la documentación, que el término afrodescendiente es un término autogestionado por descendientes de personas que habían sido esclavizadas, personas africanas obviamente, porque hay distintas categorías de identidades. Existía o existen varias identidades como negra, moreno, pues en Brasil un montón, pero son identidades impuestas por los colonizadores. Y en 2000, cuando se preparaba la tercera conferencia mundial contra el racismo, la tensión racial y la xenofobia y toda forma con esa intolerancia en Durban, ahí los descendientes de esclavizados se reunieron en Chile y ahí nace la identidad afrodescendiente, que es una identidad política para empezar a encarar la temática racismo con sus consecuencias. El libro habla de aportes para políticas públicas, y que políticas públicas son acciones del Estado a través de decisiones que tome el Estado para atender asuntos de interés público, como para decir que a través de políticas públicas los estados que heredaron el racismo los profundizaron, los llevaron a lo que Foucault llama el racismo del Estado, profundizaron. En el contexto argentino, no solamente que profundizaron, quisieron hacer desaparecer a personas de ascendencia africana. Y al no lograrlo, pasaron a la invisibilización. La lucha, obviamente, se vuelve a alcanzar un cierto nivel de visibilidad afro, pero la lucha sigue. Entonces, las decisiones del Estado pueden ser por acción o por omisión. Cuando el Estado decide no hacer nada, es una política pública. Y acá, primero, las políticas públicas fueron activas, como dice
el artículo 25 de la Constitución. Argentina fomentará la inmigración europea, con el pretexto que el desarrollo venía de Europa civilizada, lo cual es otra falsedad científica. Entonces, este libro desafía a las autoridades públicas y la sociedad argentina de involucrarse en la lucha por la erradicación del racismo en la sociedad argentina. Obviamente, como vi ahí, está Brasil, está Haití, está Colombia, como que aborda la temática en un contexto continental. Eso es lo que aprecio del libro. Y dice con enfoque de derechos humanos, que con la esclavización las personas de ascendencia africana no eran considerados humanos, y más tarde fueron considerados humanos, pero en una categoría inferior que los conquistadores, colonizadores. De modo que el libro es un desafío para la sociedad argentina, específicamente, porque Argentina como que llevó el caso de racismo al extremo como Chile. Esos dos países se fueron realmente al extremo. Pero el mayor desafío es por el sector académico, porque es el sector académico que inventó los conceptos y largó muchos libros apoyando la falsedad científica que generó las consecuencias que conocemos hoy. Entonces, es muy importante volver a las raíces, que el racismo en América Latina fue la base estructural de la construcción de los Estados-nación. Y por ser base estructural, el racismo pasó del aspecto estructural a institucional, a cultural, para formar un racismo sistémico. De modo que hoy se requiere cambios en todos los sistemas educativos, laborales, de salud, como se habló acá. Así que esto es el desafío, y considero ya la universidad, especialmente las personas que participaron de esta investigación, ya como, y al público que está acá porque se sintió interesado por el libro, como agente de cambio. Los cambios en las sociedades los generamos nosotros, los que integramos la sociedad. Así que si no hacemos nada, no va a haber cambio. Y si se habla hoy de afrodescendientes, del racismo en Argentina, porque hay personas que vienen hablando de la temática y hay personas que se interesaron de la temática y se sumaron a esa lucha, que todavía tiene un largo camino por recorrer. Son siglos de racismo y llevará siglos de lucha. Pero la lucha es como, a veces suelo usar la metáfora de cómo el niño empieza a caminar. Cuando empieza a caminar primero, pues se levanta, se cae. Y después los padres ayudan. Luego un pasito, dos, se cae. Y de repente empieza a correr. Y la mamá dice, no, para. El niño como que lo motiva. Entonces es así. Estamos en un principio donde vamos a caer. Ya venimos cayendo, nos levantamos acá, ya estamos como trotando, diría. Entonces nos falta correr. Así que muchas gracias Darío, muchas gracias Paola, muchas gracias a la universidad, muchas gracias a todo el equipo de la investigación y a toda la asistencia. Muchas gracias. Es un excelente trabajo. Gracias. Muchas gracias, Ningumbi, nuevamente. Para nosotros ha sido un honor dirigir este proyecto de investigación cuyos resultados presentamos hoy, y sobre todo contar con investigadores e investigadoras
están comprometidos, que están comprometidas con los problemas que aquejan a la comunidad afrodescendiente. A cada uno de ustedes, a quienes están por Zoom, y también nuestro especial agradecimiento y reconocimiento. Agradecemos, como bien lo expresó al principio Darío, también a UCES, que es mi casa, que es nuestra casa, por el apoyo. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, al Departamento de Posgrados, al Departamento de Investigación, en particular a su coordinador de gestión, ¿sí? Que lo tenemos aquí al lado, a Héctor. Agradecemos a la editorial de la universidad. Agradecemos, yo le agradezco en particular, ¿sí? Aquí a Darío, ¿sí? También por sumarse siempre a estas aventuras en las cuales nos aventuramos los que nos apasiona la investigación. Y como lo expresaba hace un rato Ningumbi, ¿no? Agradecer a cada uno de ustedes hoy por acercarse aquí, por acompañar y por interesarse por este tema que preocupa, pero que ocupa a los investigadores e investigadoras de UCES. Así que no sé si Darío querés expresar algo más. De mi parte, muchísimas gracias. Lo mismo, gracias a todos por estar acá y bueno, por más agentes de cambio, como dijo Ningumbi. Así que bueno, esto ya es un paso muy importante. Gracias y felicitaciones a todos los investigadores. Ahora los invitamos, ¿sí? Si quieren quedarse unos minutitos, unos minutitos más. Pilar, ¿sí? Que es una de nuestras investigadoras, va a interpretar algo que no es una interpretación cualquiera, ¿no? Tiene un sentido. Entonces, bueno, para finalizar, la doctora Paola y el doctor Darío organizamos esta actividad, que es una sola canción que va a despedirle la investigación y esta presentación, que es una canción que está relacionada con nuestro tema. Su nombre es Amazing Grace. Está compuesta por un británico que es John Newton, y que es una canción que dentro de su carácter viene siendo solemne o triste, pero es una canción que hace referencia a estas cuestiones de la trata de personas. Específicamente es una vivencia que tuvo en uno de sus viajes era una de las personas que navegaba con los esclavos y los llevaba desde África a Europa, y se vieron en una situación grave de tempestad donde casi pierden la vida, y vio en esa esperanza y ese nuevo vivir que él plantea que hay un cambio en su espíritu de verse en un mundo oscuro a transformar su espíritu en una persona y ver el daño que hacía a estas personas que trasladaba, y eso lo refleja en esta canción que voy a intentar tocar. Sí, adelante, tranquila.